nos damos cuenta que no formamos parte de la iglesia, porque esa es una de las posibilidades. ¿Cuánto anhelamos ser parte de ella? ¿Cuánto deseamos que realmente lo que está escrito acerca de la iglesia se cumpla en mi vida? Para ser realidad, porque no es cosa poca lo que está diciendo aquí la Escritura, que Dios habita en la iglesia. A veces es muy fácil decir esto, la iglesia es el templo de Dios, pero el templo de Dios, el lugar donde Dios habita, aquel Dios que es puro, santo, sin mancha, habita en su iglesia. Y entonces, para que uno sea templo del Espíritu Santo, para que uno sea habitación de Dios, tiene que tener ciertas características que no están en el mundo y que son propias de la iglesia para que uno pueda identificar esa iglesia. Muchas veces ocurre que, aún teniendo el conocimiento de que la iglesia no es el edificio, pero muchas veces pudiéramos nosotros pensar que todo el grupo de personas que se reúnen son la iglesia. Y no es así tampoco. Llamados todos a ser iglesia, ¿verdad? Llamados sí, pero no olvidar que el Señor es el que dijo que muchos son los llamados, pero no dijo muchos son los escogidos. Entonces, es muy importante no extraviarse, no perderse. Fíjese, yo no sé si todos recordarán una palabra ya compartida acerca del valor de ser hijo de Dios. Que pareciera otra cosa distorsionada, pareciera que todos somos hijos de Dios. Y si es así, entonces no tiene gran valor. Si todo el mundo es hijo de Dios, ¿qué valor tiene? Pero la verdad no es así. La Escritura primeramente nos señala que Jesús es el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, Jesucristo. Y en Él está esa potestad para ser hechos nosotros hijos de Dios. Pero tiene que haber una hechura. Si no hay una hechura, entonces no puede uno decir que es hijo de Dios si no hay evidencias de que lo que uno dice realmente se está cumpliendo. Dios está trabajando y su obra es hacer hijos de Dios. Pero ese hacer hijos de Dios tiene evidencias. Hay evidencias cuando una vida entonces realmente ha sido llamada por Dios, ha nacido del Señor. Y fíjese esto otro, porque esto tiene consecuencias. Si uno es hijo de Dios, entonces, solo entonces, es hermano de los hijos de Dios. Pero si uno no es hijo de Dios, no puede ser hermano. Y allí es donde viene la situación del discernimiento, porque de pronto basta con venir a la iglesia y somos todos hermanos. Pero Dios no aprueba eso. Y justamente de eso quiero poder compartir, porque es muy importante estar advertido, estar consciente de qué es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es de alto precio. Es una obra pura del Señor, la hace el Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo sobre esta roca? Edificaré mi iglesia. Él la edifica. Es una obra del Señor. El Señor forma su iglesia. Y por lo tanto, yo sé que es de alto valor ser parte de esa iglesia. Y si uno no está ahí formando parte de esa iglesia, entonces debe examinar y anhelar, ojalá, Señor, yo no quiero quedarme fuera. Y examinar qué está pasando. Bien, características de esa iglesia. Les voy a invitar a la primera carta del apóstol Juan para encontrar aquí dos aspectos que son bien fundamentales acerca de la iglesia del Señor. Amén. En el capítulo 3 de esta primera carta del apóstol Juan, justamente
hablando de hijos de Dios, estos primeros versículos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bien. Esa primera parte, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es una palabra con admiración, ¿no? Mirar. ¿Cuál? ¿Cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre? Padre, entonces, somos hijos. Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero notará cuál es la característica. Por esto el mundo no nos conoce. Es decir, no todo aquel que diga hijo de Dios. Si la persona va en la misma dirección que el mundo, ya podríamos poner en duda esa realidad de esta palabra. Si aquí dice que el mundo no le conoció a él, y por eso que tampoco conoce a los que son de él. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no entiende a los hijos de Dios. No es que uno tenga que andar diciendo soy un hijo de Dios. No es necesario. Pero la dirección que lleva la vida de un creyente es distinta a la que lleva el mundo. Absolutamente distinta. Los valores, las prioridades por las cuales se vive son absolutamente distintos. Y por esa causa el mundo no nos conoce o no nos entiende. Para el mundo es locura. Entonces son características. En el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que vea que cuando hay una realidad de fe en el Señor, cuando uno puede creer que no solamente lo que hoy somos como creyentes, sino que lo que esperamos ser, la gran esperanza de la iglesia está puesta en su venida, cuando el Señor venga. Allí, en la culminación de su obra, cuando Él exalte, como dice Romanos en el capítulo 8, acerca de los hijos de Dios. Toda la creación gime, y aún ahora está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, en aquel día, cuando el Señor venga, se han de manifestar los hijos de Dios en gloria. Aquí dice, le veremos tal como Él es. Y también dice que seremos semejantes a Él. Es decir, habrá una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, cuando esta esperanza es real, cuando uno lo cree, y aquí es donde hay que tener cuidado, hay una fe que es racional. Se le dice fe. Pero es una fe que no produce cambios. Es una fe que no tiene obras. Entonces muchas personas pueden decir que creen, pero la evidencia de que una persona cree es el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, algo va a ocurrir en el presente, ahora. No basta con decir yo creo, pero las cosas siguen igual en la vida de uno. No, la evidencia de que esta persona ha creído genuinamente en lo que viene diciendo el versículo 2 es el versículo 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos una característica. Aquel que forma parte, que es parte de la iglesia del Señor, es una vida que se purifica a sí mismo, por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, es un constante santificar, apartarse de iniquidad, apartarse de pecado. Y es un proceso que el Señor va llevando al creyente para limpiarlo de toda maldad. No que hayamos venido del mundo santos y perfectos, porque no es así.
El Señor nos ha recogido del mundo lleno de pecados, muertos en delitos y pecados, pero si hemos venido a Él es para que Él nos perdone y para que nos limpie de todo pecado. Por lo tanto, la experiencia que está hablando aquí el apóstol Pablo es algo que se hace visible. La fe no se ve, pero las obras de la fe sí se ven. Se puede apreciar la obra de la fe. Entonces, cuando uno examina y dice, bueno, ¿quién es la iglesia del Señor? Todo aquel que se purifica es porque ha creído. Es una evidencia, algo que se hace, como decía, palpable, tangible. Y aquí en el mismo capítulo 3, otra evidencia que es como la continuación. ¿A qué apunta el estar conociendo al Señor? ¿Qué produce el estar conociendo al Señor, el aprender de Él, el ser discípulos del Señor? Si uno lee los mandamientos del Señor, sean los de la ley o sean los mandamientos en Cristo, va a concluir en algo que es, pudiéramos decir, bien sencillo. Lo que dijo el Señor, que solamente en 2 mandamientos se resume toda la ley. Estos mandamientos están en la ley, pero se cumplen en Cristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El primer mandamiento. Y el Señor Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomando de esa verdad, el apóstol Pablo enseña ahí a los romanos que el resumen de toda la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, ¿cuál es la evidencia que he conocido al Señor, que he estado siendo enseñado por Él, instruido por Él? En que estoy aprendiendo a amar. Si una persona no aprende a amar, no le ha conocido. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de sencillo, fíjese, tan sencillo como es. El que no ama no le ha conocido. Y aquí es donde uno se pierde, se extravía, porque muchas veces puede tener mucha letra, pero la letra no da crecimiento. Es la vivencia, es la experiencia con el Señor. Es el caminar con Él, es el ser hecho, la transformación, lo que produce la fe verdadera, una obra. Entonces, si me acompañan un poquito más adelante, versículo 14 del mismo capítulo, note cómo hace diferencia el apóstol Pablo entre uno y otro tipo de persona. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es una experiencia. Sabemos que hemos experimentado la vida. ¿Verdad? Estábamos muertos. Pero dice, nosotros sabemos algo, se sabe, no por doctrina, no porque me lo enseñaron, es una experiencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso no es algo que se aprende, me refiero a doctrinalmente, sino es algo que se vive. El que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, no ha conocido, no ha experimentado al Señor, permanece en un estado de muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, no, aquí no estamos hablando. El que no ama a su hermano no podemos decir que es salvo. No podemos decir que es un hijo de Dios. No podemos decir que está en Cristo. Bien. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Evidencias. Así que si tenemos la primera evidencia, que es la santificación, purificarse, el que tiene esperanza en el Señor Jesucristo se purifica a sí mismo.
Y una segunda evidencia de que le he estado conociendo, he estado aprendiendo de él, el Señor me ha estado enseñando, es que esa persona aprende a amar. Y se va dando entonces en la relación con los hermanos algo natural, algo genuino, que es el amor, el darse, como dice aquí. ¿En qué conocimos nosotros el amor? Que Él puso su vida por nosotros. Y si yo le he visto, si yo he palpado que Él puso su vida por mí, ¿qué me manda el Señor? ¿Qué me enseña con ese ejemplo? A que yo haga lo mismo. Y entonces que ponga mi vida por los hermanos. Segunda característica de una iglesia que está en el Señor, que ha estado conociendo al Señor, que sus ojos están puestos en Cristo, que están aprendiendo de Él. Y el tercer ejemplo que pudiéramos dejar en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. ¿Cuándo están estas dos características que hemos visto? Nos hablaba de santificación y de amor hacia los hermanos, por lo tanto lo que produce es una relación de cuerpo, una relación entre todos los hermanos, pero con un objetivo. Ese objetivo es la edificación. Es decir, ¿para qué nos amamos? Para ayudarnos mutuamente a alcanzar la meta, a seguir creciendo. Entonces, el amor del Señor tiene un propósito, salvación. Amó de tal modo, no de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Sí, el objetivo es que alcance la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo le conocemos a Él? Para eso necesitamos ayudarnos mutuamente en esa edificación, y es lo que quiero que podamos leer aquí. Dice, versículo 13 del capítulo 4, hasta que todos lleguemos, hay algo que alcanzar, hay algo que llegar a un estado, a una estatura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que te conozcan, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? Lo que habíamos dicho antes, es decir, ¿cómo se edifica unos a otros si no es dándose por amor? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es estar creciendo en Él constantemente. Él es la plenitud, Él es lo completo, lo perfecto, creciendo en Él. Y dice, de quien todo el cuerpo, que ahí está el cuerpo, la iglesia del Señor. Pero verán que la iglesia del Señor, como les digo, tiene características. El cuerpo de Cristo es santo. ¿También? No sé, ¿pueden creer eso? El cuerpo de Cristo es santo. El cuerpo de Cristo no admite pecado, porque no hay pecado en él. Y bien, el cuerpo de Cristo es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y si es el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cómo se edifica? ¿Cómo se relacionan los miembros unos a otros? En amor. Y aquí dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, ¿ve cómo se une el cuerpo? Bien de acuerdo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto,
es como, está todo entrelazado. Pero poder distinguir entonces estas características en cada vida. Esto es lo que, podríamos decir, define un creyente. Lo que se debe esperar de un creyente, de alguien que forma parte de la iglesia del Señor. Nos ha llamado con propósito. Nos ha llamado para hacer luz al mundo. Y la iglesia, si no tiene estas características, no ilumina al mundo. Una iglesia como el mundo hoy día mira la iglesia y ve la iglesia y termina creyendo que no hay Dios. ¿Por qué? Por causa de la iglesia, que dice que es la iglesia, pero no manifiesta la obra de Dios. No manifiesta la realidad de Dios. Pero ciertamente hay una iglesia genuina. Hay una iglesia que es verdadera, una iglesia que es bíblica, y esa iglesia, o en esa iglesia, se cumple la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que nosotros debemos también reconocer, es que la iglesia está en la iglesia. Amén. ¿Ya? Bueno, se entendió, ¿no? Dentro de la iglesia numérica, de la iglesia física, la iglesia palpable, ¿ya? Está la verdadera iglesia. El asunto es identificar. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a identificar. Saber cuál es cuál. Ya. ¿Qué dijo el Señor del templo? ¿Recuerdan? Cuando hizo el látigo. Y la iglesia es el templo. Él vino a santificar el templo. Él vino a limpiar el templo porque el templo estaba corrompido. Y entonces Él santifica el templo. Dios no habita en una casa corrupta. Dios no habita. Su templo es santo. Entonces, para ser templo de Dios tenemos que ser santos. Tenemos que alcanzar esa santidad para lo cual el Señor ha hecho toda la obra para que eso se cumpla. Bien, quisiera por favor invitarles a 2 de Timoteo. Aquí vamos a leer en el capítulo 2 desde el versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ya si aparece esa palabra contender, contienda, me habla de que hay adversidad. No habría contención si no hay alguien que se opone, ¿verdad? Entonces, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen una contención, son los que padecen las consecuencias. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, si dice que usa bien la palabra de verdad, ¿puede ser que alguien la use mal? Procura esto. Procura llegar a ser un obrero aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? Alguien que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay algunos que usan mal la palabra. Se usa la palabra, pero no siempre se usa para bien. No siempre se entiende, o muchas veces se puede hacer doctrina de un versículo sin examinar las Escrituras. Y termina desviándose y desviando a todos los que le oyen. Bien, entonces, procura con diligencia. En estas cosas no hay que perder tiempo. Esto es importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y vuelvo a decir, estas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia. No es la iglesia y el mundo, estas son las cosas que pasan dentro de la iglesia. Por eso le dice, evita tales cosas, es decir, está atento a esto, cuidado con estas cosas que conducen más y más a la impiedad. ¿Ya? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces pone dos vidas, por ejemplo, está dando un ejemplo de lo que significa usar mal la palabra de verdad. Dice el versículo 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ve, como que descubrieron una gran cosa y empiezan a enseñar que ya pasó la resurrección. ¿Y cómo quedan los que oyen, los que no disciernen, los que no saben? ¿Cómo se? ¿A quién le creo? Este dice esto, este otro dice esto otro, y yo está al medio ahí no sabe qué hacer. Trastornan. Bien, entonces, se desviaron de la verdad. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y ahí está, aquí donde empieza la Escritura a decir, oiga, atención a estas cosas. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. No dice todos son suyos. No, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de eso, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiere alguno ser de Él? ¿Quiere realmente ser parte del Señor? Aquellos que el Señor conoce. Entonces, fíjese, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Que se puede hablar del Señor Jesucristo, se pueden decir tantas cosas, pero si esa vida permanece en pecado, no. Entonces, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, cualquiera que lo invoque, cualquiera que, incluso decía al principio, si uno mismo tiene testimonio que no está en Cristo, pero aquí hay una palabra que le dice, apártese de iniquidad. Ni siquiera lo desecha, lo llama, pero apártese de iniquidad. Si va a invocar el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Versículo 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿De qué viene hablando? De la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor, como también lo dijo el Señor, hay trigo y hay cizaña. Y cuando le preguntaron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué dijo el Señor? No, el hombre se puede equivocar y creyendo que es cizaña, arranca el trigo. Por lo tanto, no, pero debes saber esto, que hay trigo y hay cizaña. ¿Amén? Bien. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos. Cuidado aquí entonces cuando uno dice, el Señor me usa. Atención a eso, el Señor me usa. Sí, el Señor usa todo. Usa instrumentos de honra y el Señor usa instrumentos de deshonra. Por lo tanto, que el Señor lo use a uno no tiene mérito alguno el creer que porque lo usa ya es garantía de que soy del Señor. Así que, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, iglesia del Señor, una iglesia limpia. Amén. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Primeramente reconocer dos realidades. Uno, lo que realmente está en Cristo, los que se purifican, los que aprenden a amar, los que se dan por los hermanos para servir. Y esta otra realidad,
que se puede predicar, se puede enseñar, se puede hacer muchas cosas y no estar limpio. Se puede usar la palabra como Himeneo y Fileto, que enseñan cosas pero que confunden, que no usan bien la palabra de verdad, es lo que está diciendo. ¿Y por qué? Porque hay un corazón que no está limpio. Cuando el corazón no está limpio, tiende a torcer las cosas. Uno debe distinguir entre lo que es exégesis y lo que es eisegesis. Dentro de lo que es la teología y la enseñanza de la interpretación de las Escrituras, está la palabra exégesis, que implica extraer de las Escrituras lo que ellas dicen. Para eso es necesario que cualquier cosa que una vida va a enseñar, primero la extraiga de la Escritura. Lo contrario, la eisegesis es cuando uno introduce en las Escrituras lo que uno quiere que digan las Escrituras. Cuando uno tiene ya una idea preconcebida y busca en la Escritura cómo justificar lo que yo quiero. Y va a encontrar, pero obviamente torciendo la palabra. Entonces, el problema no está en las Escrituras, está en el corazón. Por eso dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. El que busca la verdad es aquel que no va con prejuicio, sino que busca lo que ella diga. Lo que ella diga. Si ella dice algo que a mí no me gusta, que no me parece, no importa, pero ella lo dice. Y ahí es donde uno se tiene que convertir a la palabra y no pretender que la palabra se convierta a mí. Y eso implica entonces cómo está el corazón, examinar el corazón. Por eso la importancia de, como dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, de la contención, de la confusión, de cómo se termina desviando un corazón de la verdad. Entonces es muy importante escudriñar las Escrituras, extraer de ellas, buscar aquí y allá. Toda verdad de la Escritura está en distintos pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura tiene que concordar plenamente porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, poder reconocer, hay dos realidades en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro. Entonces, como diríamos, no ese dicho tan común del mundo, no todo lo que brilla es oro. Entonces de pronto miramos la iglesia, especialmente, no sé si le ha pasado a alguno, a mí me pasó. Cuando yo recién vine por primera vez a una congregación, y yo era el único, me sentía mal, el nuevo, como uno dice, yo era el único pecador y veía a todos los demás santos. Hasta que con el tiempo aterricé. Y uno empieza a darse cuenta que no es así. Y gracias al Señor que Él afirma los corazones, porque hay vidas que en eso tropiezan, se defraudan y no quieren más, creen que todo es falso y no es así. Amén, bendito sea el Señor. Bien, veamos aquí en medio de reconocer lo verdadero, veamos características de esta iglesia que es santa. Lo primero, nuevamente, volviendo al sentido de la santidad, vamos a ir a 1 Corintios. Hay un pasaje que no lo vamos a leer ahora, que también está en 1 Corintios, pero el capítulo 14, que dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Ya? ¿Captó eso? Toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Así que está toda la iglesia reunida. Cuando está toda la iglesia reunida, significa que no falta ninguno, porque está toda la iglesia. Y luego dice, y entran indoctos o incrédulos. Me dice claramente que no son parte de la iglesia, porque estaba toda la iglesia reunida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lugar donde se reúne la iglesia es un lugar abierto, libre. Cualquier persona puede entrar a la reunión de la iglesia.
Pero no todo es iglesia. ¿Qué es iglesia? Lo que hemos venido describiendo. Lo que está en Cristo es iglesia. Lo que nace de Cristo es iglesia. Amén. Se origina en Cristo. La iglesia se origina en Cristo. Bien. Aquí en el capítulo 5, la palabra nos habla de un caso de inmoralidad, de un caso de fornicación. Desde el versículo 1 se puede ver esa situación de fornicación. Dice ahora, después de tratar ese caso de pecado dentro de la iglesia, dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, no absolutamente, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si no está diciendo que uno no puede conversar, juntarse con gente en el mundo que esté en una condición pecaminosa. Porque en el trabajo, en todo lugar, de pronto uno tiene que relacionarse con gente que no tiene al Señor. Y no dice que no puede hacerlo. Tiene familia que está en esa condición. Y no dice que no puede hacerlo. Pero, por favor, note esta parte. Versículo 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que... Fíjese el peso de llamarse hermano. Por favor. El significado que tiene decir yo soy tu hermano. Si somos hermanos es porque somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro parentesco? ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Amén. Entonces, ¿cómo puede una persona ser hija de Dios y practicar el pecado? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Piense usted en eso. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué discernimiento tiene la iglesia al participar de la Santa Cena donde se come el pan? ¿Con quién está comiendo? ¿Qué sentido tiene la iglesia del cuerpo de Cristo que partimos un pan, la figura, partimos un pan sin levadura? ¿Qué significa que el pan no tenga levadura? La levadura es símbolo de pecado en este caso. Entonces el pan es sin levadura porque representa el cuerpo de Cristo. Y entonces el símbolo, nos preocupamos de que el símbolo no tenga levadura para que simbolice que el cuerpo de Cristo no tiene pecado. Pero ese símbolo habla de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo tiene levadura, ¿de qué sirve que el pan no tenga levadura si la realidad de la iglesia está con levadura? ¿Me entiende? Podemos ser celosos con el símbolo y no celosos con la sustancia, con lo que realmente significa ese pan. Nosotros, dijo el Señor, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo no puede tener levadura. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, ¿qué razón tiene uno para juzgar al mundo? Que el mundo esté en pecado. Bueno, el mundo es el mundo. Pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Y entonces nos llama a discernir, a juzgar, a darnos cuenta que de lo que están dentro, uno tiene que discernir quién realmente busca a Cristo, quién está en Cristo, quién ama al Señor. Y eso, entonces hay evidencias de lo que es la iglesia del Señor. Y vuelvo a decir, si alguno puede examinar su vida y decir, yo estoy fuera,
no es para que se sienta desechado, sino para que permita el Señor que tenga un corazón arrepentido y que anhele realmente estar en Cristo. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vea la severidad para que la iglesia del Señor sea santa, para que la iglesia del Señor esté limpia. Quisiera poder eso transmitir. La obra del Señor es santa, es limpia. Y cuando uno consciente con el pecado, debe saber que esa iglesia no va a prosperar. No lo digo en un sentido material, de prosperidad material. No va a prosperar espiritualmente, no habrá crecimiento, no habrá victoria, habrá muchas derrotas. ¿Por qué causa? Porque hay pecado en medio de la iglesia. Recordarán en el Antiguo Testamento el pecado de Acán. ¿Y por qué vinieron las derrotas del pueblo de Israel? Cuando Acán había pecado. Y mientras no se descubrió quién era y fue sacado, murió, sacado del pueblo, entonces fue restaurado la relación del Señor con el pueblo de Israel. Pero Dios no se relaciona con una iglesia que está en pecado, que consiente el pecado, que sabiendo que hay pecado está como dicen aquí los Corintios, dice versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ve a la iglesia, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, una iglesia que pareciera que está todo bien, todo perfecto. Y aquí hay una reprensión del Señor para que la iglesia sepa discernir lo que es de Cristo de lo que no es de Cristo. Amén. Otro ejemplo, por favor. Fíjese en el capítulo 16 de la carta a los Romanos. Todas estas cosas que estamos viendo ocurren dentro de la llamada iglesia. Dentro, no fuera. Por lo tanto, la palabra del Señor nos está llamando a fijarnos, abrir los ojos, discernir. Dice aquí, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Nota eso? Fijarse, abrir los ojos, fíjese. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que una nueva característica. Cuando hablábamos de que la iglesia se relaciona en amor, y por lo tanto todo el objetivo, el propósito de los miembros de la iglesia es edificarse, ayudarse unos a otros a vencer los obstáculos, a limpiar, exhortándose unos a otros al amor, a las buenas obras, estimulándose unos a otros para crecer en el Señor. Y de pronto surgen vidas que dividen. No hay ningún motivo, Cristo no está dividido. El Espíritu Santo no divide, nunca dirigirá al Espíritu Santo división. Por lo tanto dice, fíjense en esto, cuando alguien busca división, no está siendo movido por el Espíritu del Señor, no es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra, y entonces dice que os apartéis de ello. ¿Qué significa la palabra apartarse? Si hay alguien que está pecando, me dice, apártate, porque eso contamina. La importancia de la santidad. Para tener comunión con Dios debe haber santidad.
Y si algo me está contaminando, se echa a perder la relación con el Señor. Por lo tanto, me dice, apártate de los tales. Así que una característica, como digo, que estas cosas se ocurren dentro de la iglesia, está la división. La división no procede del Señor, y ustedes lo ven ahí claramente, que somos exhortados a fijarnos. Fíjense en esto. Para reconocer la iglesia del Señor, uno tiene que estar observando dónde hay vidas que edifican, dónde hay vidas que, por ejemplo, si se trata de consejos, dar buenos consejos conforme a las Escrituras. Dónde hay vidas que estimulan, que animan a los hermanos a perseverar en el Señor, a ser fieles. Todo eso bien, bendición por ello. Pero cuando las cosas son confusas, cuidado, tiene que afirmar su corazón en el Señor y en la verdad. Un pasaje más, son distintas características, división, la anterior que veíamos, pecado, y ahora una tercera. Filipenses, por favor, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de lo precioso que fue para su vida conocer al Señor Jesucristo. Y cómo al conocerlo se despojó de todo lo que tenía por causa del Señor. Seguir al Señor. Y en eso está, como diciendo, lo dice, ¿no es cierto? Él no es que se crea perfecto, ni que ya lo ha alcanzado todo, sino que prosigo. Es decir, está en una carrera, está en una marcha por alcanzar la perfección, por llegar a esa meta. Ese es su objetivo. En ese contexto dirá en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y nuevamente, fíjese, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nuevamente me llama a fijarme, a mirar quiénes son los que se conducen de esta misma manera como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Quiénes son las vidas que, dejándolo todo, van en pos del Señor, en pos de las cosas verdaderas? Y note porque aquí está la gran diferencia. El versículo 18 dirá, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será, allí no dice salvación, y si es perdición es porque no están en Cristo. Amados, pongan atención a estas cosas que son importantes de saber. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Yo no sé si capta cuando las conversaciones, ¿no dice la Escritura que de la abundancia del corazón? Sabemos. Cuando lo que atrae, lo que se conversa, lo que sale, lo que estimula, es siempre pensar en algún asado, una buena comida, y hablamos de eso. Pero ¿cuándo hablamos de lo celestial? ¿Cuándo se nota ese anhelo por las cosas de arriba? Pero trátese de vamos a hacer y se estimula rápidamente. Yo no digo que eso esté malo, en el sentido de, sí, está muy bien, comer con alegría, participar, pero cuando hay un objetivo mayor, cuando la comunión no es que comemos, sino
lo que el Señor nos ha dado. Dice, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo se piensa en lo terrenal. Y vuelvo a esto, tantas veces dicho, todos los planes que las personas hacen son terrenales. Todos sus propósitos, sus esfuerzos, en qué se invierte el tiempo, todo es terrenal. ¿Y qué me está diciendo? Andan muchos por ahí, esto abunda. Muchos andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Un lugar donde morir juntamente con Cristo, para resucitar también juntamente con Cristo a una vida celestial. Pero esa cruz tiene que ver con lo que Pablo decía aquí. Todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. Todas estas cosas terrenales que para él eran gran ganancia, ahora son como un estorbo, algo que me molesta, porque nadie puede correr una carrera con los bolsillos llenos de plomo. Tiene que despojarse de todo peso, como dirá Hebreos, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hay cosas que impiden correr. Hay cosas que nos dejan correr, y la carrera no es terrenal. La carrera no es ganar una posición aquí en el mundo. La carrera es ganar una posición arriba, en el Señor, ser conocidos por Dios. Bueno, vidas que solo piensan en lo terrenal. Que yo le digo, el Señor lo enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche el hablar y verá lo que hay en el corazón. Versículo 20 dirá, esta es la diferencia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, vea que es lo mismo que decía Juan en su primera carta, capítulo 3. El que tiene esta esperanza, esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el que tiene esta esperanza se purifica. Es decir, ¿cuál es su carrera? Purificarse, haber preparado, digno para cuando el Señor venga. Pedro dirá de esta manera, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Cuando hay una fe verdadera, consciente de lo que el Señor ha dicho que va a pasar, la vida se prepara. Noé se preparó el arca, todo lo preparó, porque el Señor le habló lo que venía. Y ahora el Señor nos ha hablado lo que le espera a esta creación, lo que le espera a esta tierra, y entonces el que tiene esta esperanza se purifica. Piensa, anhela las cosas que el Señor ha prometido para los que le aman. Entonces su esperanza ya no está en la tierra. No pone la esperanza, como todo el mundo, en ganar más plata, en tener algo y tener alguna cosa, de todo, esperanza terrenal. ¿Y qué hay de lo celestial? ¿Qué hay de lo verdadero? ¿Qué hay de lo que permanece para siempre? ¿Qué hay de lo que el Señor Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos? Diferencia, no todos tienen el mismo andar. Se puede estar numéricamente en la iglesia y uno jactarse y decir, no, ¿cuántos son en tu iglesia? Se oye, ¿no? Eso. El asunto no es cuántos van, es cuántos son. ¿Cuántos aman al Señor? El que
ha conocido el Señor, no es solamente que el Señor me va a dar salvación, el Señor me va a dar tesoros, el Señor me... ¿Y qué hay de nuestra responsabilidad? ¿Qué hay de nuestra fidelidad? ¿Qué hay de nuestro compromiso con Él? Entonces fíjese que los derechos, que tanto se habla en el mundo, los derechos no pueden existir si no hay deberes. El que no cumple deberes no tiene derecho. Uno tiene que cumplir deberes también con el Señor, responsabilidad con el Señor para realmente que se manifieste que esa vida ama al Señor, que le obedece al Señor, que lo honra. Entonces ciertamente el Señor le dirá: bienvenido, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, pero porque has sido fiel, porque ha habido realmente entrega, conocimiento del Señor, ese anhelo de conocerle más. Y la vida eterna es que te conozcan a ti. No es solamente porque yo voy a la iglesia soy salvo. Ciertamente no es así. Entonces, fíjese esta otra característica que es peligrosísima, segunda de Pedro. Estaba recién citando pasajes de esta escritura, del capítulo 3. Y aquí ya finalizando la carta, vamos a leer del capítulo 3 a partir del versículo 15. (3:15), por favor, del segunda de Pedro. Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Lo ha dicho un poco más arriba, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. De eso está hablando, la paciencia del Señor. El Señor es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces fíjese una cosa, una vida puede estar o haber estado, venir, pero no estar en Cristo. Y el Señor en su amor y su paciencia espera. ¿Qué cosa? Que esa vida venga al arrepentimiento. Porque el Señor no quiere condenar al mundo, el Señor quiere salvar. Y en su amor espera que realmente uno se convierta al Señor, le entregue el corazón, se rinda a Él para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Entonces, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, ¿sabe lo que muestra eso? Que Pedro leía las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y atención, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese ahí, hay dos características: indoctos e inconstantes. Si una vida ha practicado ese tipo de relación con el Señor, lea lo que está escrito allí para que vea que está en grave peligro y por qué le llama al arrepentimiento aquí el apóstol. Un indocto, una vida que puede tener, le digo, 20, 30 años en lo que se llama el Evangelio, y si tuviera que hablar de alguna verdad de las Escrituras, no sabe. Un indocto no es un neófito es una persona nueva. Pero un indocto es una persona que puede pasar los años. Y es todo lo contrario de doctor, maestro. Pero indocto, alguien que no tiene capacidad de enseñar nada. Hebreos,
capítulo 5. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es producto de alguien que, como dice ahí, os habéis hecho tardos para oír. Una vida que oye y no entiende, y no entiende, y no entiende, y no entiende. Está en grave peligro. Aquí habla de perdición. No se siente incómodo por lo que estoy diciendo, porque esto es para su salvación. A veces no se aprecia el amor del Señor que habla para salvación. No se puede tomar livianamente el Evangelio. El Evangelio es para salvación, pero hay que vivirlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Perdición. ¿Sabe una de las cosas que pasa con el indocto? Lo leíamos recién en Efesios capítulo 4, cuando dice, para que ya no seáis niños, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Un niño, alguien que no crece, no tiene firmeza y es arrastrado por cualquier viento. Y el Señor anunció que vendría el engaño. ¿Verdad? Dijo el Señor que vendrían falsos profetas. Dijo el Señor que habría mucho engaño, que habrían señales y prodigios mentirosos. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones, lo dice el mismo Pedro. Y por lo tanto lo que nos está advirtiendo aquí es para estar firme, para conocer verdaderamente la palabra del Señor, hay que ser docto, no indocto. Entonces se requiere que si uno ha sido una vida inconstante, mi nieta me está jugando chueco. Porque veo muchos más preocupados de la niña que de lo que estoy diciendo. ¿Con qué facilidad somos distraídos? Y después uno dice, no entendí. ¿Por qué cree que no se entiende? Porque con una facilidad única se nos saca. Así que gracias por el ejemplo. La inconstancia. Piense usted, alguien que está estudiando una carrera, hablemos en términos terrenales para que me entiendan. Alguien que está estudiando una carrera y va a clases una vez a la semana. ¿Usted cree que va a entender la materia? ¿Y qué cree que es más serio, la carrera terrenal o la carrera celestial? Si la palabra dice que después de un tiempo uno debiera ser maestro en las Escrituras, y si al cabo del tiempo uno sigue siendo un indocto, está en peligro. Tiene peligro de ser arrastrado, de ser engañado, de ser desviado, porque no tiene seguridad que dice el Señor, no sabe lo que dice el Señor. Por esa causa es tan importante congregarse, pero no congregarse por congregarse, no es el fin, es el medio para lo que decíamos. La iglesia se edifica, unos a otros se estimulan, pero el que no está, ¿cómo? El que no viene, ¿cómo? La inconstancia es grave peligro. Pero venir para aprender, no para que sea un bebé, sea una mosca, lo que sea me saca y me voy detrás de la mosca. Por eso es tan importante, ojalá, yo lo he dicho varias veces, ojalá uno anhele sentarse adelante. La cantidad de distracción, entre más atrás, más distracción hay.
Pero eso es para alguien que quiere entender, que quiere comer todo, que no quiere que se le pierda nada. Ese es el sentido de congregarse. Recibir del Señor, aprender sus enseñanzas, que queden escritas en el corazón. Amén. Por último, meditar en aquello que dijo el Señor, que ciertamente van a venir a la iglesia falsos profetas. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo captar eso? Quizás uno diga, no, pero a mí no me va a engañar. Ese es el primer paso para el engaño. El que crea que está firme, mire que no cae. Una de las cosas que tiene el engaño, pero clarísimamente, es atractivo. El engaño es atractivo, por eso que es engaño. Atrae el corazón. Para ser engaño tiene que ser atractivo. Desde el principio, ¿qué vio Eva en el árbol? Agradable a los ojos. Árbol codiciable. Siempre el engaño será atractivo, por eso que le atrae a uno. Y tiene que ver con la concupiscencia que uno tenga en su corazón para que haga ese contacto entre la atracción del engaño y el corazón de uno. Y se produce ese ir en pos de él. El engaño es atractivo y si uno no discierne, no capta. Uno de los grandes engaños en los cuales está envuelta la iglesia de nuestro tiempo es la música. Y es un engaño. El mercado de la música y los supuestos ministerios musicales. Y la gente diciendo, no, así fue. Tremendos ministros. No, no es así. Pero la música llega. Cautiva el alma. Y si no se conoce al Señor, no se puede discernir eso. Porque es darle a un ídolo que está fuertemente enquistado en la iglesia. Por lo tanto, se requiere discernimiento. Y el Señor dijo una cosa, por sus frutos los conoceréis. Se puede hablar hermoso, se puede hablar muy bien, se puede usar las escrituras y decir cosas muy atractivas, pero el fondo de todo esto es sacar dinero. Y ya. Y la gente paga entradas carísimas por ir a ver a un siervo de Dios. Todo es comercio, pero vean cómo está la iglesia en pos de eso. Abrir los ojos, fijarse, discernir. No todo lo que se dice cristiano es cristiano. Y necesitamos como iglesia del Señor saber que está la iglesia dentro de la iglesia. Mucha gente puede asistir a las reuniones, pero hay que conocer la iglesia. La iglesia del Señor, la que es santa, la que aprende a amar, y la iglesia que se da por la edificación mutua. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia que ama la verdad, la iglesia que tiene vida eterna, que vive la vida eterna, que ha resucitado con Cristo. Amén. Que así sea, Señor. Nos conceda el Señor gracia. Nos conceda el Señor celo. Dice el Señor, el celo de tu casa me consume. El celo. La casa de Dios es un lugar santo. Amén. De allí que cualquier vida que pueda reconocer honestamente y decir, yo he estado fuera, ya sea por inconstancia, por diversas causas, por pecado, por lo que sea. Pero que esta sea una ocasión
para rendir el corazón al Señor, para entender que por su misericordia no hemos sido consumidos, que es muy grande la misericordia del Señor por la cual Él nos tiene con vida. No es por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por su misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Preciosa es tu iglesia, lavada con la sangre del Cordero. Una iglesia sin mancha, una iglesia que no tiene arruga, que no tiene doblez, que no tiene nada oculto, que no hay suciedad en ella. Esa es la iglesia del Señor. Por tanto, si alguno se limpia, si alguno tiene esperanza en Cristo, aún es tiempo de venir a Él para que todos nuestros pecados sean perdonados, seamos sanados, restaurados, que realmente nuestra comunión con Él sea en la santidad. Bendito es tu nombre, Señor. Queremos pedir tu gracia una vez más, Señor, para que si en esta noche hay vidas que no han estado en Cristo Jesús, que por diversas causas, Señor, han estado fuera de la santidad, fuera de la perseverancia, fuera del amor, del crecimiento, de la entrega, Señor. Que esta sea una noche de reconciliación contigo, Señor. Que este sea un tiempo de valorizar lo que es verdaderamente la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendito Señor, te ruego, Señor, que tu gracia bendiga cada corazón que puede venir a ti con arrepentimiento. Señor, anhelando tu obra, anhelando, Señor, tu misericordia, tu perdón, rindiéndose a ti, Señor, para que comience una nueva vida, una vida de prosperidad en lo que es la santificación, una vida de prosperidad en lo que es el amor, en lo que es la entrega, el servicio, el entendimiento, Señor, para que se pueda conocer plenamente la verdad. Tú lo sabes, Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces cada vida, Señor, que en esta noche ha oído esta palabra, y te ruego, Señor, que tú trates con cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea restaurado todo aquel que viene a Cristo Jesús. Sea restaurado en el Señor y se haga evidente por las obras. Se manifiesten frutos de justicia en todo corazón que recibe a Cristo Jesús, porque Él es la fuente de la vida, la fuente de la verdad. Aleluya, a Él sea gloria, gloria en la iglesia por siempre, gloria al Señor Jesús. Bendito Señor, gracias Señor por este tiempo, sea gracias al Señor, bendito sea su nombre.